el IDEAM ha señalado que hay una probabilidad del 81% de que la intensidad del fenómeno del Niño sea muy fuerte entre octubre y diciembre de este año. Los pronósticos encienden las alarmas porque toman a Colombia en un momento especialmente sensible. Y las razones ya las conocemos. La falta de lluvias afecta a las hidroeléctricas, que generan cerca del 70% de la energía eléctrica en Colombia. La alternativa son las termoeléctricas, pero buena parte de estas necesitan del gas. Y según un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, advertencias de Naturgas, de Promigas, entre 2018 y 2025 hubo una caída del 54% de reservas probadas de gas en el país. Y aunque el último reporte de XM sobre los embalses indica que su nivel de almacenamiento superó el 80%, el operador del sistema indicó que el panorama podría empeorar a raíz de las sequías que se aproximan. El panorama incrementa los temores de que se presente además el apagón, el llamado y temible apagón. Durante el fenómeno del Niño del 2024, las termoeléctricas tuvieron un papel clave y llegaron a cubrir el 50% de la demanda de energía eléctrica en Colombia, pero las reservas de gas que utilizan han caído desde entonces. De hecho, en el primer semestre de este año se importó el 30% del gas que consumimos. La temporada de sequías también incrementa otro riesgo, el de incendios. En países como España y Francia se han registrado incendios de extrema gravedad. De acuerdo con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, solo este año se han destruido 434.000 hectáreas por los incendios en el continente. Y un ejemplo de esa realidad fue el incendio que se registró esta tarde en cercanías al humedal de Jacobo, en cercanías a Bogotá. Empiezo con Camilo Prieto, ya voy con nuestros panelistas. Camilo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Diana, un saludo para ti, los panelistas y a toda la audiencia de Hora 20. Le quito unos minutos para preguntarle por qué países como Francia y España les ha costado tanto controlar estos mega incendios que se han registrado. Colombia podría usar su ejemplo para prepararse ante lo que viene. Bueno, entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué ha sido tan difícil, Diana? Hay que dar un contexto a la audiencia. Y es que los reportes oficiales del gobierno de España, por ejemplo, nos muestran que la temperatura promedio del país ha incrementado, mira este dato, 1.75 grados Celsius en promedio, el promedio del país, desde 1961 hasta la actualidad. Eso quiere decir que ese incremento de temperatura se traduce en un incremento de la energía que se acumula en el sistema climático. Y esto hace que precisamente los 3 años más cálidos que ha tenido España desde la década de los 60 hayan sido 2022, 2024, 2025 y 2026 pues evidentemente no pinta nada bien. Esto hace que haya una mayor probabilidad de ocurrencia de los incendios. Hay una causa que es común tanto en Francia como en España, al menos el 50% de estos incendios son provocados. Se considera que un 25% están más relacionadas con negligencia, es decir, con que se inicien quemas no controladas para la agricultura o que se dejen algunos objetos abandonados, que terminen llevando a estas graves conflagraciones. Entonces, por un lado es, Diana, la acumulación de la energía en el sistema atmosférico, y lo segundo son la rapidez con la que se están generando los incendios. Hay una manera numérica que le puede ayudar a uno a entenderlo y es algo que se considera coloquialmente como la ley del 30-30-30. ¿Esto qué es? Cuando yo tengo una temperatura superior a los 30 grados Celsius, cuando tengo una humedad relativa menor al 30% y cuando tengo vientos de más de 30 kilómetros por hora. Entonces, esa configuración hace que el control sea muy complicado, Diana. Con respecto a la segunda, hay varias cosas, sin duda, que aprender, aclarando que el factor de riesgo que tenemos en Colombia se encuentra en este momento estimulado no solamente con ocasión del cambio climático, sino por la amplificación que en nuestro país, como en las zonas tropicales, hace fenómeno del Niño. Hace unos minutos describías que tenemos una alta probabilidad de ocurrencia de un niño severo. Esto quiere decir que en el Pacífico hay un incremento de la temperatura superficial de 2 grados Celsius de la superficie del océano por al menos 5 meses. Eso es muchísima energía que se acumula y termina traduciéndose en unas sequías mucho más intensas. ¿Qué necesitamos tomar ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento, sabiendo que tenemos una posibilidad alta de que tengamos incendios severos, que no podemos darles ventaja, Diana? Y necesitamos tener una... ¿Cómo se acorta esa ventaja? ¿Cómo se acorta esa ventaja en los ecosistemas más vulnerables?
Claro, acá hay algo que señalar. Entonces respondo primero por los ecosistemas vulnerables, ¿no? En nuestro país tenemos ecosistemas vulnerables en la Orinoquía, en la Amazonía, por ejemplo, Y donde hay particularmente acaparamiento de tierras, ¿no? sí, claro. Ahí donde tenemos, mira lo que usualmente pasa es esto. Tenemos los bosques de Galería de la Orinoquía, los bosques altoandinos, bosques amazónicos, los páramos también en Colombia son como sistemas vulnerables por algo que acabas de señalar. Cada vez que hay una temporada de incendios, esto se ve estimulado por los acaparadores de tierras que aprovechan estas circunstancias para quemar rápidamente y después cercar. Y esto no solamente se ve en la selva, sino también en los páramos, donde posterior a las quemas nosotros vemos que aparecen cultivos de cebolla, cultivos de papa, en áreas donde evidentemente no debería ocurrir, ¿no? Y cuando me preguntas de cómo reducir la distancia, Diana, acá hay unos elementos clave. Voy a hacer una lista muy breve. Lo primero es reducir el espacio que hay de distancia de herramientas tecnológicas que tenemos satelitales y la operación en campo. Me explico. El IDEAM tiene una muy buena manera de monitorear los puntos de calor, pero cuando se llega al área a poder determinar, corroborar cuáles esos puntos de calor son incendios o no, ahí tenemos muchas limitaciones operativas. De hecho, la Procuraduría nos dice que cerca del 30%, esto es escandaloso, de los municipios del país no cuenta con acuerdos o convenios vigentes con bomberos o tiene limitaciones en el abastecimiento de insumos para el control de incendios, lo cual es muy preocupante. Es el primer punto. Y el segundo punto clave es que ojalá entren en acción lo más rápido posible los dos nuevos helicópteros Firehawk que ha comprado el país, que esperamos estén operativos en el mes de septiembre. Y obviamente también todas las campañas de prevención y promoción de incendios. Gracias, Camilo. Gracias por estar con nosotros. Paso al panel y a la primera pregunta, porque es la que se hacen todos los ciudadanos. Ya sabemos, el gobierno ha nombrado una nueva ministra de Energía. Todos están pues muy satisfechos porque se trata de una persona con conocimiento técnico del sector y estamos aquí precisamente para responder a las inquietudes de lo que nuestros oyentes quieren saber. Y lo que quieren saber es si el país está o no cerca de un apagón o de un racionamiento eléctrico por el fenómeno del Niño y por la situación general que tenemos. Empiezo por el doctor Ortega. Muy buenas noches de nuevo. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Es buena señal que los embalses estén al 80% de la capacidad? ¿Cuál sería como ese panorama que usted nos le puede explicar a los oyentes para entender si estamos cerca o no y cómo evitar ese apagón? Diana, estamos en un sector muy frágil, con una clara vulnerabilidad. Yo confío en que somos capaces de pasar sin un apagón, pero va a haber momentos y regiones que van a sufrir desastres. Eso es muy probable, un hecho que va a complicar la operación del sistema durante los próximos meses. Creo que tenemos problemas con la comunicación de Juan Ricardo, ya la vamos a solucionar. Doctora Luz Estela, siga usted. Bueno, Diana, yo, de acuerdo con lo que, digamos, las entidades han manifestado, pues los meses más críticos del próximo fenómeno del Niño van a ser a finales del 26. Y tú acabas de mencionar al inicio que claramente Colombia enfrenta un tema de disminución en las reservas de gas y algo que debemos garantizar en los próximos meses es que tengamos la disponibilidad de gas suficiente tanto para la generación de energía eléctrica como para atender a los usuarios no térmicos, específicamente los industriales y el sector y la demanda industrial. Yo que veo que necesitamos seguir haciéndole un seguimiento milimétrico al nivel del agua almacenada en los embalses, sin lugar a dudas, estar muy atentos a solucionar los temas financieros de las térmicas para que tengan solidez y puedan tener flujo de caja para comprar el combustible, que las nuevas plantas de regasificación que anunciaron y tomaron decisión de inversión que van a entrar tanto en noviembre como en el primer trimestre del 2027 para agregar más gas importado, entren a tiempo sin ninguna demora. Y lo cuarto, que hay que hacerle muchos seguimientos al caso de Canacol, Diana, porque ha disminuido drásticamente la producción en los últimos años y necesitamos mantener esa producción por lo menos en los niveles que se encuentra hoy en día para tener el gas que necesitamos para afrontar el Niño. Ahora vamos a profundizar en el tema de gas. ¿Cómo está el país en términos de energía en firme? ¿Cuál es la capacidad de generación? Diana, mira, el riesgo existe, el riesgo está.
y es porque nos hemos comido los colchones. ¿Qué significa eso? Tú dijiste muy claro que en el niño pasado, en el 23-24, estuvimos muy cerca de racionar, estuvimos muy cerca de apagarnos. Tuvimos el nivel de los embalses más bajos que hayamos visto desde 1992, que fue la última vez que nos apagamos, llegamos al 27%. Entonces, ahí en ese momento tenemos un colchón más o menos del 1-2% de energía firme. Hoy en día lo que ha hecho XM es que ese colchón no lo comimos y estamos con un déficit del 2.4%. ¿Por qué? Porque no hicimos la tarea. Y llegar a un 2.4% pues no es suficiente con tener embalses del 80%. Correcto. Entonces, ¿cuál es el riesgo grande que yo veo? El riesgo grande no es este año, no es este semestre, porque como tú dices, estamos arrancando en un 80%, podemos ser capaces de pronto de aguantar ese nivel o estar cercanos entre un 75 y un 85% en noviembre, y ahí es cuando se nos va a juntar el verano normal en Colombia de diciembre a marzo con el Niño, y ahí sí nos vamos a secar muchísimo, o sea, ahí las lluvias van a bajar mucho frente a lo que históricamente sucede esos meses. Entonces, cuando comenzamos a gastar el agua en diciembre, a usar los embalses, lo que guardamos, ahí se acompaña todo con la térmica, desde los meses de septiembre, como decía Luz Estela, con disponibilidad de gas, pero el riesgo es que esa agua no nos alcance antes de que lleguen las lluvias de abril-mayo. Ese es el riesgo real que tenemos en el sector. Y sumado, obviamente, a lo que decía Luz Estela, y es que hoy en día las térmicas, a diferencia del 23 y el sector como un todo, tienen unos riesgos financieros también muy grandes. Deudas por un muy mal manejo y una muy mala intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, de la empresa Aire que atiende Atlántico, Magdalena y Guajira, donde se acumulan ya en 2.9 billones de pesos. Solamente un dato de contexto, Diana, y es los combustibles para prender las térmicas, tanto en gas como carbón, como combustibles líquidos, un mes nos valen 1.5 billones. Entonces estamos arrancando ya en más de un mes sin caja para comprar combustibles. Ese es el riesgo. Y con las deudas claro, con un ampliadas. monto de deuda que va creciendo y que el gobierno entrante tiene que llegar a por lo menos que el desangre pare. Eso es lo primero que tiene que hacer.